Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver un concepto muy interesante de Linux, que es el concepto de grupos de usuarios. Está relacionado pues, con la gestión de permisos y la seguridad del sistema. Voy a poder, con los grupos, tener a múltiples usuarios que tengan acceso o privilegios a unos determinados recursos, archivos, directorios, dispositivos, etc. De manera que los permisos y privilegios los voy a asignar al grupo. Ese grupo va a tener unos usuarios que van a heredar dichos privilegios. De manera que si yo quiero que un usuario deje de tener dichos privilegios, lo que haré es sacarlo. Y si quiero que tenga esos, sacarlo del grupo. Y si quiero que tenga esos privilegios, esos permisos, lo que haré es meterlo en dicho grupo. ¿Vale? Y de esta manera no tengo que ir usuario por usuario asignando permisos. ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué consigo? Pues consigo tener un sistema más organizado, ¿vale? Y controlado, porque tengo a los usuarios divididos o parcelados en grupos. Es decir, puedo tener un grupo llamado diseñadores que tiene acceso a unas carpetas concretas y ahí meteré a todos los usuarios en ese grupo, meteré a todos los usuarios que necesite que sean diseñadores y que necesite que esos trabajen en esas carpetas única y exclusivamente. Otro puede ser desarrolladores, otro grupo administradores. En fin, es una manera de parcelar todo el sistema y aumentar la seguridad. ¿Vale? Uno de los ejercicios prácticos que puedo utilizar con este tema de los grupos es el tema de compartir recursos en un proyecto, por ejemplo. Podemos generar una carpeta donde todos los usuarios, ya no que pertenezcan a ese grupo, a un grupo, sino que puedan pertenecer a varios grupos, puedan compartir trabajo en una única carpeta. Eso lo veremos en un ejercicio. ¿Vale? Vale, vamos a directamente. Vamos directamente a nuestro terminal y lo primero que tenemos que saber es a qué grupos pertenece un determinado usuario. Si yo quiero saber, por ejemplo, a qué grupos pertenece el usuario de Will Transistor, ¿vale? Yo lo que haré es usar el comando groups y pondré el nombre del usuario. Y en este caso me muestra directamente el nombre del usuario, dos puntos y los grupos, y en la derecha de los dos puntos me aparecen los grupos a los que pertenece. El grupo de Will Transistor y el grupo User. Aquí veis que el grupo por defecto que se genera cuando yo creo el usuario, en principio son estos dos grupos, se generan estos dos grupos, es decir, el usuario va a pertenecer a estos dos grupos, si es un user, y veis que el nombre del grupo, que luego hablaremos del tema, del grupo primario, esto sería el grupo secundario, este es el grupo primario, luego le explicaremos el concepto, tiene el mismo nombre que el nombre del usuario. No debemos de confundir el nombre del usuario con el nombre del grupo, ¿vale? Otra manera es usando el comando id y el nombre del usuario. Y aquí pues me da algo más de información. Me da el identificador de usuario, el UID, ¿vale? Que es el 1001, este es el nombre del usuario. El identificador del grupo, este grupo es el 1001 también, y además tiene el mismo nombre el grupo que el usuario. Y luego a continuación me da podríamos decir que este es el grupo principal, luego lo veremos, el grupo primario, y luego me da la información del resto de grupos, incluido el grupo primario con su GID, identificador de grupo, que es el 1001, y el de users, que es el 100. ¿Vale? Muy bien. Si simplemente quiero ver los grupos a los que pertenece el usuario actual, este usuario que tengo yo aquí, ahora mismo, pues directamente lo que haré es escribiré simplemente groups sin nada detrás. Directamente me muestra los grupos a los que pertenece mi usuario. ¿Vale? ¿Cómo puedo ver todos los grupos que existen
en el sistema? Bueno, los grupos en el sistema se almacenan en esta ruta y en este archivo, el archivo group. Es muy parecido al tema de los usuarios. Aquí también pues debemos de recordar que la ruta donde se encuentra la lista de los usuarios de los grupos es group, ¿vale? ¿Y cómo puedo visualizarla? Pues igual que la lista de usuarios, como vimos en el vídeo de usuarios, esta lista en cada fila aparece la información de cada grupo y los campos de información con el nombre, etcétera, están separados por 2 puntos. Luego yo puedo usar la herramienta CUT con la opción de, le digo que los campos están separados por 2 puntos, ¿vale? Y que quiero que me muestre el primer elemento, que es el nombre, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, pues aparecen todos los grupos del sistema. Evidentemente, los primeros son creados por el propio sistema. Aquí tenemos el root, el grupo root, ¿vale? Aquí el grupo sudo, por ejemplo. Veis que tenemos el grupo users, ¿vale? Que aglutina a todos los usuarios del sistema, usuarios físicos, ¿vale? Tenemos aquí muchos más, ¿vale? Y al final vemos que tenemos tanto el del usuario de Will Transistor como el del usuario J0S3, ¿vale? Muy bien. Sí, a ver, podemos también utilizar el comando getEnd group, ¿vale? Y nos muestra información sobre los grupos del sistema, ¿vale? Y los recoge, pues bueno, de la misma manera que antes, ¿vale? Nos da el GID, ¿vale? Aquí, el GID, ¿vale? El GID del root es 0, muy bien. El GID del sudo es 27, ¿vale? Es una manera de poderlo ver. Pero claro, si yo quisiera ver solamente, por ejemplo, los grupos, todos los grupos de los usuarios, no solo de este usuario, sino de todos los grupos que existen, de los usuarios físicos, podría utilizar, igual que usamos en usuarios, usamos la herramienta AWK en la que filtrábamos, bueno, lo dijimos, que los campos están separados. Aquí, en lugar de D, usamos F mayúscula para decir que los campos están separados por 2 puntos. Y después añadíamos que filtrara, que filtre, ¿vale? Por el tercer elemento, ¿vale? Que son los usuarios que tengan mayor de 1000, ¿vale? Y que además, perdón, sean menor que 65.534, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que imprima print el campo 1, que es el donde está el nombre del grupo, cerramos. ¿Y sobre qué archivo? Pues en este caso debemos de hacerlo sobre el archivo grupo, ¿vale? Y me muestra todos los grupos de todos los usuarios físicos, ¿vale? No solo en este caso no solo este, ¿vale? Aquí no aparece user porque user es un grupo creado por el sistema, ¿vale? No es creado por los usuarios. Es decir, que cuando yo creé el usuario J0S3 con ese nombre, por defecto creó un grupo llamado J0S3, igual que pasó con el de Will Transistor. Creé el usuario de Will Transistor y por defecto me creó ese grupo con el mismo nombre. El grupo que llamaremos primario. Ahora veremos. Bien. Yo, para no tener que hacer esto, por ejemplo, ver todos los grupos que existen, he creado un alias que lo he llamado RPS, ¿vale? Que lo que hace es ejecutar todo este comando, ¿vale? Si lo veis en el vídeo de alias, podéis ver cómo se hacen los alias, ¿vale? Y veréis que me muestra exactamente lo mismo. Como lo voy a utilizar varias veces, para no tener que estar escribiendo todo esto, usaré el alias, ¿vale? Muy bien. Pues seguimos.
Lo siguiente, ¿cómo crear un grupo? Importante. Bueno, pues para crear un grupo debemos de utilizar además privilegios de root, luego debemos de el usuario con el que estemos creando grupos tiene que pertenecer al grupo de sudoers. Y en este caso yo usaré sudo le comando add group, ¿vale? Y el nombre del grupo. Vamos a crear un grupo que se llame grupo 01, por ejemplo. Me pedirá la contraseña de sudo de the will, que es the will transistor, que es la con la que he iniciado dicho usuario, y ya se ha añadido dicho grupo. Si lo miramos con grps, vemos que se ha creado dicho grupo. Muy bien. Más cosas. Además, como veis aquí, me dice el identificador de grupo, que es el 1002, ¿vale? Me dice el identificador de grupo, del nuevo grupo creado. ¿Cómo puedo eliminar directamente un grupo? Pues para eliminar un grupo tengo que también tener privilegios de administrador de root y simplemente usando el comando del group y grupo, el nombre del grupo que quiero eliminar. ¿Vale? Directamente lo he eliminado. RPS, vemos que ya no existe. ¿Vale? Vale, vamos a ver el concepto de grupo primario y grupo secundario, que es muy, muy importante. ¿Qué es el grupo primario? Bueno, es el grupo principal al que pertenece un usuario. Cuando yo creo un usuario, directamente se crea este grupo principal, ¿vale? Que normalmente suele tener el mismo nombre que el nombre del usuario. Vale. Cada archivo que el usuario crea, por defecto se asigna al grupo principal, a este grupo, ¿vale? Se define, ¿dónde se define? Se define en este archivo, perdón, etc. Que recordemos que este archivo, passwd, es el archivo donde se definen todos los datos del usuario. Ahí es donde se define el grupo principal. Importante. Grupo principal del usuario. Muy bien. ¿Qué más? Muy importante, solo puede haber un grupo principal o primario por usuario. Un único grupo principal por usuario. ¿Vale? Si nosotros hacemos aquí, vemos que nuestro usuario de Will Transistor tiene su grupo principal llamado The Will Transistor. Correcto. Con el identificador de grupo GID 1001. Este es el grupo principal. ¿Vale? ¿Qué es el grupo secundario? Bueno, los grupos secundarios son grupos adicionales a los que puede pertenecer un usuario y que tienen la utilidad de otorgar acceso adicional a recursos como directorios compartidos, otros recursos, etc. Un usuario puede pertenecer a múltiples grupos secundarios. ¿Y dónde se definen los grupos secundarios? En este archivo group, que se encuentra en este directorio. ¿Vale? Muy bien. Vale, el siguiente paso consiste en cómo añado un usuario a un grupo y cómo elimino un usuario de un grupo. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un usuario, que le vamos a llamar, por ejemplo, Pepe. ¿Vale? Contraseña Pepe. Vale, no añadimos nada de información. Muy bien. Ahora podemos ver que tenemos creado el usuario Pepe. Podemos ver que tenemos generado el grupo Pepe, grupo primario. Podemos ver sí, todos los grupos, ¿vale? Grupo primario y grupo secundario creados. Y bueno, podemos ver que tenemos creada su carpeta personal. Perdón. ¿Vale?
Si yo borro el usuario Pepe, se borrará tanto su grupo como su carpeta personal, siempre y cuando use, recordemos que eso está en usuarios, siempre y cuando use sudo del user remove home y el nombre del usuario, ¿vale? Usando este comando eliminaría del sistema tanto el usuario como su grupo como su carpeta personal, ¿vale? Recordar que hay que poner para eliminar la carpeta personal esta opción de aquí. Vale, muy bien. Ya tenemos creado el usuario Pepe. Ahora vamos a hacer dos grupos. Vamos a crear dos grupos, ¿vale? Dos grupos nuevos. Vamos a crear. ¿Cómo creamos un grupo? Pues necesitamos privilegios de root y para crear un grupo haremos add group, ¿vale? Y el nombre del grupo, por ejemplo, developers. Muy bien, ya lo hemos creado. Si yo ahora muestro todos los grupos, vemos que tengo este grupo nuevo creado, que en principio no pertenece a ningún usuario. Podemos crear otro grupo que se llame testers, ¿vale? Y vemos que tenemos que se crea el grupo testers. Muy bien. Importante ahora, ¿cómo puedo hacer que Pepe pertenezca también a esos dos grupos? Pues muy sencillo. Para hacer pertenecer a Pepe a esos grupos, usaremos el siguiente comando con privilegios de administrador, usermod ag, nombre del grupo al que quiero que pertenezca, developers, ¿vale? Y qué usuario, pues en este caso Pepe. Vale, entonces si yo ahora hago id Pepe, vemos que se ha añadido el grupo secundario developers a los grupos a los que pertenece Pepe. Si quisiera que se añadir el otro, pues testers, pues lo pondría así. Perdón, testers. Muy bien. Y vemos que también se añade como grupo secundario a testers. Muy bien, ya los tenemos. Vamos a poner aquí, vamos a ponerlo aquí arriba, que quede mejor. Muy bien, ¿cómo elimino los grupos secundarios? ¿Cómo hago que Pepe no pertenezca a developers o a testers? Pues muy bien, muy sencillo. Para eliminar un grupo secundario usaré con privilegios de administrador. Tener en cuenta que todo esto lo estoy haciendo con este usuario, ¿vale? Lo estoy haciendo con este usuario porque pertenece al grupo sudo, porque Pepe no pertenece al grupo sudo. Si yo me pasara a Pepe, todo esto que estoy haciendo no lo podría hacer. Todo esto lo puedo hacer desde un usuario que pertenezca al grupo sudo, es decir, que tenga privilegios de root. ¿Vale? Bueno, pues para eliminarlo, para eliminar, por ejemplo, el grupo developers, gp passwd -d. ¿Qué usuario quiero eliminar? Pues quiero eliminar el usuario Pepe. ¿De qué grupo? Developers. Muy bien, eliminado. Veis que ahora ha desaparecido developers, ya no está. Muy bien. Y lo mismo podría hacer con el de testers. ¿Vale? Ya no estaría. ¿Vale? Otra manera de modificar los grupos manualmente pues sería, pues bueno, irnos con un editor como Nano a la carpeta groups, ¿vale? Group, y modificarlo, o con o cualquier otro editor como el Vim, podríamos hacerlo de manera manual, ¿vale? Pero bueno, para lo que necesitamos de esta manera con estos comandos es bastante sencillo, ¿vale? Bueno, pues pasamos al siguiente tema. Vale, vámonos al usuario Pepe. Vale, y a su carpeta
personal para poder crear archivos, ¿vale? Ahí no tenemos nada creado. Recordar que este simbolito de aquí, para poder ir a la carpeta personal, se saca con Alt GR, que está a la derecha de la barra espaciadora, más la tecla Ñ, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿A qué grupos pertenece Pepe? Pues pertenece al grupo principal o primario Pepe y a los grupos secundarios users, developers y tester. Muy bien. Si yo creo un archivo a01.txt, ¿vale? Y muestro la información de dicho archivo, ¿qué me está diciendo? Pues evidentemente que el dueño es Pepe, porque lo ha creado Pepe, y además el grupo al que pertenece dicho archivo es Pepe. Es decir, solo los usuarios que pertenezcan al grupo Pepe, en este caso Pepe, y de momento no sé si alguno pertenece más a Pepe porque no se lo ha asignado, son los que pueden acceder a archivos. Muy bien, como yo sé que Pepe pertenece a developers y yo quiero que ese archivo pueda ser manipulado o accesible a todos los usuarios que pertenezcan al grupo developers, la forma que tengo de hacerlo es hacer un cambio temporal de grupo primario. ¿Cómo hago el cambio temporal de grupo primario? Pues con el comando new grp. ¿Y a qué nuevo grupo primario quiero que... ¿Cuál es el nuevo grupo primario que quiero que esté activo temporalmente? Pues en este caso, developers. ¿Por qué? Claro, bueno, y por el comando group vemos que ha cambiado. El grupo principal ahora es developers, ¿vale? Y los secundarios son estos de aquí. Ahora, si yo vuelvo a crear un archivo a02.txt, muy bien, ¿qué va a pasar con ese archivo? Si yo hago ls-l, ¿qué va a pasar? Pues veis lo que está pasando. Ahora, este archivo que pertenece al usuario Pepe, además pertenece al grupo developers. Con esto consigo que todos los usuarios que pertenezcan al grupo developers puedan acceder a este archivo, pero no a este archivo, porque este archivo solo pertenece al grupo de Pepe. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues para volver a poner el grupo primario que teníamos al principio, simplemente con exit volvemos a tener otra vez el grupo primario como Pepe. ¿Vale? Y todos los archivos que se creen se crearán para ese grupo. ¿Vale? Bueno, aquí no tenemos el alias porque en este usuario no tenemos los alias. Bueno, salimos de aquí. Aquí sí. Vale, pues nada, espero que esto os haya sido útil, os haya gustado. Si conocéis a alguien que le pueda servir, pues hacérselo llegar. Y si os ha gustado, podéis dar un like, podéis suscribiros.